A ver, pues si queréis podemos ver el vídeo del tío este, ¿eh? A ver. A ver, pues si queréis podemos ver el vídeo del tío este, ¿eh? A ver. Este es el tío, ¿no? En este video vemos a un hombre con mal aspecto en una cama de hospital. La primera vez que vi el video pensé que se trataba de alguna enfermedad o algo así, pero la historia va más allá. Uy, le tienes que dar una revisada al micro, amigo mío. Hostia, cómo le pita la estática, qué duro. En el video vemos a alguien sirviendo una taza de té, y esto es porque hay un secreto que conecta a ambas piezas. Verán, el hombre al que vemos en la cama se llama Alexander Litvinenko, un exagente ruso. Alexander era un oficial de alto rango en el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, pero hizo algo que Uf, va a ser duro, ¿eh? Me parece que el content es goz, pero me va a ser muy duro escuchar el pitido ese. Soy un puto nazi para el tema de los sonidos y las cosas, ¿eh? cambió su vida. Al ser un agente de la FSB sabía cosas, y un día quiero verlo. comenzó a revelarlas. Denunció supuestas operaciones secretas del FSB, como crímenes y otras cosas que no debían saberse. ¿No lo escucháis? Wow, pues debo tener una percepción extrema en el sonido, ¿eh? Y aquí fue donde todo cambió para él. Ahora, luego de revelar lo que sabía, Alexander comenzó a ser perseguido. Sentía que en todo momento alguien estaba a punto de hacerle algo. Es como un... ¿Sabes? Sabía que su vida corría peligro. Debido Ahora a esto, ahora lo vais a escuchar mucho más fuerte, lo siento. y en el año 2000 llegó a refugiarse al Reino Unido. Durante los siguientes 6 años siguió publicando información. No, no es a propósito, Todo eso es una apuntaba a estática del personas cable. poderosas del gobierno ruso. Pero luego pasó algo inesperado. El 1 de noviembre del 2006, Alexander se enfermó. Ahora, lo extraño no fue la enfermedad, sino la velocidad. Alexander se puso grave en unas cuantas horas. Fue hospitalizado, pero los doctores no sabían qué le estaba pasando. Durante horas le hicieron análisis, pruebas y todo lo que pudieron, pero no encontraban nada. Alexander siguió un par de horas más así, y en una de las últimas pruebas que le hicieron descubrieron algo. Alexander fue envenenado con polonio 210. Verán, el polonio 210 es un material altamente radioactivo. Ahora, el cianuro es uno de los venenos más tóxicos del mundo, ¿cierto? Bien, pues Uf, no puedo, gente. No, el micro me está matando. Voy a buscar otro vídeo que seguramente no tenga esa estática. A ver. Buah, es que no puedo, ¿eh? Es súper a mí. A ver. La familia más perturbadora de TikTok. Esto es interesante. A ver. Hay una tendencia viral en TikTok. Aquí. Padres entregándoles un anillo de pureza a sus hijas frente a la cámara. Este anillo representa una promesa. Nada de intimidad hasta el matrimonio. ¿Qué? Esto suele ocurrir en comunidades religiosas cuando los hijos entran a la adolescencia. Pero algunos de estos videos tienen algo inquietante. Hay un pequeño porcentaje de casos en los cuales el padre de la familia se arrodilla y le da este anillo a su hija. Pero la forma en que lo hace parece ser más bien una propuesta de matrimonio. Para muchos esto cruza una línea, es decir, no parece un gesto... A ver, esto es complicado. ¿Me resulta extraño al ojo? Sí. Mi mente no es tan perversa como para pensar lo oscuro en el tema. También. Quiero decir, una cosa no quita la otra. Lo raro aquí auténticamente es que esto significa que la chavala pues tiene que estar virgen hasta el matrimonio, lo cual... Ese control, como si la hija fuera algo que le pertenece. Muchas veces estas niñas no entienden lo que realmente están prometiendo. Claro. Y un día apareció un... Ese es el tema. Ahí está lo escalofriante. Que mira, ¿qué haces con esto? ¿Por qué tendría siquiera que ser un debate que es tan... Uf. No parece un gesto... Hostia, esto es Y real, un día gente. apareció un video. Un padre de rodillas dándole un anillo a su hija. Era otra más de estas propuestas. Solo que esta no era una adolescente. Tenía 20 años. Sarah, will you wear this ring as a sign and a promise to God and to me to remain pure until the day you're married? Yes. That is gorgeous. Give me your left hand. Esta cuenta de TikTok ya no existe, pero lo que se publicó ahí cambió todo. Se llamaba Solo un papá y su mariquita. Este primer video viral fue lo que muchos llamaron inquietante. Quien manejaba la cuenta y quien publicó este TikTok es Patrick Ketchel. Su hija Sara es a quien vemos recibir el anillo.
¿Por qué se arrodilla como si fuera una propuesta si no lo es? De cualquier manera es raro, pero incluso su explicación no tiene sentido considerando que literalmente propuso. Esto es tan inapropiado y raro. Quita. Gente, ¿pero no queréis ver casos inquietantes? Hostia puta. O sea, Ella tiene no sé. 20 y vive en casa. Si quieres pongo un vídeo de 4 personas saltando en un bar con flores y música alegórica. duerme en la misma habitación que él. Hora de crecer y mudarse. Bien, estos son solo algunos cuantos de los comentarios del video, pero este explotó y dividió a internet. Algunos lo vieron como algo normal, otros como algo incorrecto. Pero no se trataba de eso, sino de la forma en que Patrick entregó el anillo a su hija. Y hubo un problema. Este video no fue algo de una sola vez. En realidad, los siguientes videos de Patrick y Sarah continuaron creando debates y causando grandes controversias. Este video no fue el final, sino el inicio de algo. Hombre, a ver. Y nadie imaginó lo que vendría después. Aparecieron varias cuentas turbias y publicaciones inquietantes, todas conectadas a Patrick y Grande, Sarah. Nintendero, muchas gracias. Lo que Patrick y Sarah publicaron parecía inofensivo, pero debajo de eso algo no encajaba. Patrick y Sarah comenzaron a subir TikToks en 2023. Al principio eran solo bailes inocentes o videos haciendo lip sync, pero ese video cambió todo. Sí, eso no pasa nada. Es un padre que hace vídeos con su hija. Puede gustar más o gustar menos, pero... Volvió otra cosa. Cambiaron el nombre a él. Es raro que esto me ponga caliente. Yo lo que voy a hacer es dejarte pensar 10 minutitos. Para que medites lo que está diciendo. El equipo de ensueño de papá e hija. Pero hay más. La cuenta explotó. Miles llegaron para ver qué más publicaban. Y con toda esta nueva atención, un gran número de personas empezaron a comentar sobre la cercanía de la relación de Patrick. Estará de broma, y Sarah. pero... Algunos comentarios decían que ambos estaban en una relación romántica creepy. A long line of comments that are saying stuff like this, and I want to thank you all so much for the love, and I love y'all guys too. I try to be a good dad, and the fact that people are saying I'm a good dad is really nice to hear. But really, it's easy with Sarah. We're almost exactly the same, so we work well together. And I want to thank you all for the great comments. I know there's still some comments out there that are saying, oh, this is a little off. A ver, hasta aquí no veo un problema. Son un padre que sube vídeos con su hija, que dice que se llevan súper bien y que están tal, y no sé, no le veo tampoco mucho problema. Quiero ver dónde está lo creepy. Whatever, I don't care. These aren't going to affect. O sea, ¿cuándo surge lo del anillo? Eso es lo que me interesa. They're not going to affect this channel. Pero aquí pasó algo nuevo. A ver. Este tipo de respuestas se hicieron comunes en su cuenta. Y no solo fue Patrick quien contestaba en los videos, Sarah también comenzó a hacerlo. Se ponía frente a la cámara y discutía sobre las preocupaciones de quienes veían sus videos. Hiking right now, and we saw this comment and had to respond. But this is the last time I'm responding to comments like these. I post all the videos. I read every comment that you guys post. No, I don't need help. Tiene una mirada rara, tío. Si me preguntáis. Tiene una mirada inquietante. Que esto puede ser simplemente pues, producto del efecto placebo, ¿no? De lo que estamos hablando, pero... I'm perfectly No sé. fine. This is my father. Es como Nadie- cuando una persona carece de alma, tío. Nadie creía lo de No estos sé. videos. De hecho, lo hacía ver. Todo era sospechoso. Muchos pensaban que había una relación inapropiada entre ambos. Ya, pero es que Pero- pero pensar eso es una fumada. O sea, estar constantemente pensando que la gente hace cosas horribles es de un sin vivir y de tener ya la mente enferma de base. ¿Sabes? No puedes estar pensando constantemente que todo el mundo es malo. Luego hubo otro detalle. El aspecto de Sarah. Verán, en sus videos se veía distinta. Estaba pálida y con ojeras. No, es que algo... Sí. Eso sí que... ¿Ay? ¿Que tiene un problema ella? Sí. Como Lo si parece. algo estuviera mal. Para muchos esto era una alerta. Pensaban que quizás Sarah Está no muy estaba mal. diciendo la Mira verdad. las ojeras que Y tiene. aquí es cuando todo se vuelve confuso. Las personas creían que la persona detrás de la cámara filmando, es decir, Patrick, había manipulado a Sarah a grabar este video para que nadie sospechara. Pero eso solo encendió más alarmas. En los comentarios de cada video las personas atacaban a Patrick, y quienes seguían la cuenta comenzaron a notar ciertos detalles. Patrick no respetaba el espacio personal de Sarah. En muchos videos lo vemos acercándose demasiado. A veces Sarah se veía incómoda.
En este video Sara está inclinada sobre un balde de agua. Patrick mantiene su mano en la parte trasera de su cuello e incluso acaricia su cabeza de vez en cuando. Otras personas de vez en cuando. Perdón, estoy calentando. Hostia, no. No. Yo lo de acariciar la cabeza a tu hija no lo veo malo, pero escúchame. Y decir lo de, ok, cambiando de tema como si... Te pasas a sospechas y no dices nada. Otras personas comenzaron a razón, Durillo. Oh, fuck. decir que quizás esto no estaba mal. Es decir, The fuck? hay videos donde Sara toma a su padre o lo mira con cariño mientras hacen videos. No tiene nada de malo, ¿cierto? No. Sí. Bueno, para muchos esto no se veía como un papá y su hija. Se veía como algo más incómodo. Así que los comentarios siguieron, y la relación incómoda entre ambos no se detuvo. De hecho, ganaron cientos de miles de seguidores, y la cuenta creció rápidamente. Pero mientras eso pasaba, las cosas se hicieron peores. Sara y Patrick lo consiguieron. Su cuenta había explotado. Cada video tenía cientos de miles de vistas, pero pronto algo inquietante saldría a la luz. Para poder entenderlo debemos saber más acerca de esta familia. Ahora, Patrick está casado con Teresa y tienen a sus 2 hijos, Sara y su hijo menor Hunter. Teresa casi no aparece en los videos. Dice que le incomoda estar frente a la cámara. En el momento que publicaron su primer video a finales del 2023, Sara tenía 20 años. Así que aunque Sara se ve más joven, podríamos decir que es una adulta. Y eso es lo que hace más perturbadora lo que pasó después. A mitad del 2024 la cuenta fue eliminada. TikTok la baneó después de cientos de reportes, pero Patrick y Sara no desaparecieron. Siguieron publicando en otros sitios. Un año después de que la cuenta fuera desactivada, en Reddit apareció una comunidad llamada Dad and Daughter Snark. Algo así como sarcasmo entre padre e hija. Verán, esta se ha dedicado a investigar. Las personas preocupadas por la relación de Sara y Patrick han compartido una gran cantidad de información, pero estaban a punto de descubrir algo que cambiaría toda esta historia. La cuenta del equipo de ensueño había sido suspendida, pero a mitad del 2024 Sara abre una nueva cuenta, hecho con amor por Sara, y volvió a subir bailes, lip syncs, unboxings y lo mismo de siempre. Pero el 16 de diciembre algo cambió. Un video suyo mostró una conexión inesperada. En este video vemos a Sara bailando como siempre, pero el nombre de la canción llamó la atención. Tenía los créditos de una artista llamada Ariela Brickman. Si buscabas este nombre apareció una cuenta de Instagram. El problema es que cuando se supo esto, la cuenta se hizo privada. Pero ya era demasiado tarde. En su cuenta Ariela decía ser una chica gamer, modelo y cantante. Pero claramente podemos ver que no es una persona real. En realidad esta cuenta y todo lo que subía era contenido IA. Es IA, tío, sí. Todo lo que había a ver, en ella se nota muchísimo las fotos, tío. Hay gente que aún no lo percibe esto, pero esto es súper notorio. Era contenido explícito. Y Patrick le daba like a cada publicación. Así que el subreddit descubrió esto. No, eso ya. Entonces surgió una teoría. Y si Sara era quien... O sea, quiero decir, para todo hay momentos en la vida. Yo entiendo que un chaval adolescente o joven o soltero pues sea un guarrete y le meta likes ahí a las tías. También un padre no se entera que es una hija, que es verdad la tía. Pero que entiendo que hay etapas y edades en la vida. Pero joder, con una hija y una mujer, meterle 4 likes a una cuenta no por de una IA es lo más loco del mundo entero. Estaba detrás de Ariela. Cuando esto comenzó a saberse, las cuentas fueron... Digo, con una hija ya en un estado, con esa edad... ¿Qué años tendrá el padre? 50 y pico, hostia. Eliminadas. Alguien estaba intentando borrar las pistas. Todo en la cuenta de Ariela era sospechoso. Ahora, quizás no tenía nada de malo que Sara compartiera este tipo de contenido. Lo raro es que su padre le daba like a cada publicación. Para muchos era creepy que un padre e hija estuvieran creando un vínculo y compartiendo este tipo de contenido. Pero hay más. La cuenta de Ariela fue eliminada. En Reddit las personas no sabían qué estaba pasando y la investigación se estancó. O bueno, eso es lo que pensaban, porque en realidad alguien había encontrado algo aún peor. Tío, la puta peña en internet es increíble. Días después de que eliminaron la cuenta de Ariela, un usuario de Reddit decidió seguir investigando y encontró algo.
una captura del perfil de Ariela en Venmo. Pero lo raro no era el perfil en sí, era lo que aparecía en el fondo. No me digas que es ella. Detrás de la foto de Ariela Es la niña. había un banner, un libro llamado Firebound Harmony. Ahora, si lo buscas en Amazon, este aparece. Y si ves los autores, son Sarah y Patrick Getchell. Okay, so Sarah has no clue what's going on here. She doesn't know about this. But Amazon sent us something special earlier this week. Oh my god! There it is. Exciting news. Our book actually hit the top 10. It was number 7 in one of its categories on Amazon Sunday. En este video vemos a Patrick hablar del libro. Pero ¿por qué hacer una cuenta de este tipo solo para promover un libro que trata de un cuento de dragones? Es decir, ¿no sería más lógico subirlo a la cuenta de Sarah en TikTok? Bien, pues ella diría algo al respecto. Their whole basis for this accusation is that this AI posted a song. I saw it on TikTok and I liked it, so I made a lip sync. I also followed the account in case they posted more music I liked. As for the spicy content they allegedly posted, we would never post content like that. Hell, we don't even know how to use AI like that. The most we've done with AI is get a few name ideas for characters in our book. Luego de todos estos rumores, Sarah respondió en un video, pero eso solo lo empeoró. Dijo que ni ella ni su padre sabían usar inteligencia artificial para crear contenido, pero luego aclaró Sí, pero la portada del libro sí. que lo usaron para ideas de su libro. El problema es que todos vieron que su y vaya dos melones tiene la tía, ¿sabes? O sea, quiero decir que sí que saben detallar estas cosas. portada del libro fue hecha con inteligencia Claro, artificial, claro. así que nadie le creyó. Claro. Y luego vino algo más. Existe un sitio web llamado Literatica. Es una página donde cualquiera puede subir historias, pero todas son para adultos. Guarrillas. En este sitio había un usuario conocido como Aquí está el romance entre Carchis y yo, ficticio. Babe for Dad, algo así como nena para papá. En su perfil decía ser un hombre de 70 años Oh, al que no. le gustaba fingir ser más joven. Oh, no. Enumeraba las categorías que le interesaban. No podemos mencionar muchas de ellas, pero hay una que destaca: roleplay de padre e hija. Así que todo esto comienza a sonar sospechoso. ¿Veis? Lo del roleplay, lo llevo diciendo mucho tiempo. ¿Veis qué turbio este rollo? En todos los ámbitos. El puto roleplay de mierda, gente. Esta gente que hace roleplay con foto animes y mierdas. Dios. ¿Cierto? Bueno, hay más. Si ponemos atención, su foto de perfil también es generada por inteligencia artificial. Y es la misma. Es una mujer junto a un dragón. Una imagen casi idéntica a la portada Me del cago en la libro puta. de Sarah y Patrick. Y eso no era todo. Otra cuenta apareció. Era una supuesta chica de 21 años que se hacía llamar la niña de papá. Y su nombre, Ariela. Así que tenemos demasiadas coincidencias, ¿no es así? Luego de esto, la comunidad de Reddit fue más allá. Algunas personas empezaron a buscar correos electrónicos relacionados con Patrick. Eventualmente encontraron uno vinculado a Literatica, y poco después la cuenta de Babe for Dad fue eliminada temporalmente. Pero ya era Sí, tarde. Diana, ¿eh? Todas las pistas Ey, dale, ese quedaron tiro no. registradas, Gracias. y esta vez ni Patrick ni Sarah pudieron ocultarlo. Es como si fuera a propósito. No, yo creo que forma parte del morbo, porque en el momento en que, si fuera real que hay algún tipo de cosa de manipulación y abuso por parte del padre, los vídeos los suben y los hacen por ese morbo. En el fondo al padre le mola, por eso el mostrarlo tan obvio también forma parte de ese morbo, ¿sabes? No quiere decir que quizá ella esté pidiendo ayuda mediante, o sí, pero vamos a ir viéndolo. Los ataques no se detuvieron, pero algo cambió. O sea, yo creo que lo natural es que cuando tú subes vídeos con una niña en internet y la gente empieza a decir cosas malas de ti de la niña, te vas. Creo que es lo lógico, porque no ganas dinero, ellos no ganan pasta, eso. Ya no se trataba de buscar más pistas, se trataba de proteger a Sarah. Es decir, Patrick era su padre, un adulto. Si alguien debía ser culpado, era él. Sí. Aquí surgió una nueva teoría. ¿Y si Sarah era más bien una víctima? ¿Y si estaba siendo manipulada? Bien, pues la situación se volvió delicada. Todos querían saber si Sarah estaba en peligro, pero no había forma de saberlo, hasta que en 2025 todo dio un giro. The Dream Team is Hostia, hace un back. año. It's funny because Yeah. I can't believe how this happened. Okay, I was actually trying to create the new Dream Team account like we announced on Sarah's channel,
And when I was trying to create the new Dream Team account, I was going to use the same email because I thought it was deleted a year ago. Yeah, like we deleted it, so we thought it was gone. We didn't have any chance of getting it back. Exactly. Cuando nadie lo esperaba, el equipo de ensueño volvió. Pero esta vez era diferente. Las personas no atacaban a Sarah. Estaban enfurecidas con Patrick. Las mismas señales inquietantes regresaron. Nada había cambiado. Pero de pronto apareció Teresa. Publicó un video y encendió aún más alarmas. I've watched the internet attack my daughter and my husband, and it's really pissing me off, but I stay quiet. I am... Es que, tío, yo no sé, son rostros poco endogámicos, tío. No sé cómo explicarlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Igual es, pero hay... No sé cómo explicarlo, tío. Es una faltada, sí, sé que es una faltada, o sea, no sé qué está, es decir, pero normalmente... no, pero no es por ser feo, hombre. Es una especie de rostro... Yo sé lo que digo, tío. Sabéis que cuando hay endogamia en familiares en muchos sitios, hay muchos lugares que tienen normalizado el sexo con hijos, con hijas, y entre madres y padres, etc. Y, tío, creo que se entiende. Si no lo quieres entender, que eres imbécil. Pero hay como rostros... Es como, por ejemplo, el síndrome de alcohólico fetal, que los niños salen porque la mamá bebía y todo el rollo. ¿Se entiende lo que digo? Hay lugares donde está normalizado la endogamia familiar, ¿sabes? ¿Se entiende, no? Sí, ese rollo. Y tío, hay como un patrón en los rasgos faciales, tío. Simplemente. O sea, es una cosa que tiro así al aire, pero que se entiende, que sé lo que estoy diciendo, que si veis los casos de la gente normalmente por allí, sobre todo en Estados Unidos, en la zona esta, los sureños y todo este rollo, es una pasada. Bueno, mirad las caras de los Borbones, por ejemplo. Esto pasaba en España también, con las coronas. Bueno, en España en todos sitios. Ha habido siempre endogamia familiar. Y son rostros que tienen ciertos patrones que si te pones a ver las fotos vas a encontrar paralelismos, ¿sabes? No quiero decir que la mamá y la papá sean hermanos. No lo estoy diciendo, pero que, no sé, me da la sensación, por todo lo que estoy viendo en este contenido de cómo se ve lo del padre y tal, y lo que estoy descubriendo ahora, que, sobre todo por lo de la cuenta ese día que sube cosas con contenido erótico, eso ya es un brinco. Entonces me da la sensación de pensarlo ahora. Sí, hay lugares que se casan entre primos, y hoy está normalizado y tal, y las caras tienen esos patrones, ¿sabes? No sé. Encima gente está leyendo un texto. Está como leyendo un texto. Te digo. Family, come on, guys. Now, because I choose not to be on camera, everybody thinks I'm Aparte se le ve que tiene un toque, ¿sabes? Es lo que... not to be on camera. Y la endogamia... Nobody forces me to do anything. Está leyendo, tío. tío. On camera a lot. Está leyendo, tío. As you can see, I have a tough side. If you mess with my family, you'll see more of it. Está leyendo lo que él le dice, es una pasada, se nota muchísimo, ¿veis? You want to. So back off. Sarah has her channel here, Patrick has his cooking channel, and I'm here to support them. Los espectadores notaron algo. Claro. Teresa estaba leyendo. Obvio. Tenía un guión justo detrás de su cámara. De acuerdo con ella, antes de grabar... Está así. Tendrá el papel lejos y está así leyendo porque no ve entre líneas. Había tenido que anotar sus pensamientos. Pero el guión es prácticamente idéntico a los guiones que Sarah usaba al hablar de acusaciones. Que los escribe él. Así que todo indicaba que de nuevo Patrick y Sarah estaban intentando ocultar algo. Pero con cada nuevo video, Patrick. Algo en Sarah empezó a cambiar. Es Patrick, no Sarah. So, that's it. So try this out for yourself. It's actually really good. Yep. So, yes, until next time. En este video Sarah apenas puede mantener la calma. Varios de los gestos de Patrick le incomodan. Por primera vez su expresión cambió. Ya no actuaba igual. Para muchos las señales eran claras. Sarah quería detenerse, pero no podía. No sé. Muchos creen que era por miedo. No, este es loco, Este vídeo es loquísimo. Miedo a lo que Patrick podría hacerle. Oh. And I can't reach it. Where? Right here? No, it's like right on the side of my back. Oh, up here? Yeah. Okay, there Thank you you. go. So, we're always A ver, eso que te rasque tu padre porque te pica un sitio. hugging. Yeah. Now, a lot of people said, I don't see you touch your wife like that much, or your son.
Well, that's because they're not on camera all the time. We are. Yeah. We are a family that loves to hug and touch and hold hands. I hold hands with my wife. I hold hands with Hunter. She does I too. hold hands with Hunter. I hold hands with Mom. I hold hands with him. That's how we show our affection. Después de tantas críticas, Patrick y Sarah intentaron justificarse una vez más, pero nadie les creía. En los siguientes videos dejaron de tener estos gestos por completo. No hubo nada, solo que unos días después pasó algo inesperado. A principios de agosto de este año, la cuenta del equipo de ensueño fue eliminada. Patrick y Sarah dejaron de publicar, y nunca más volvieron a aparecer juntos en un video. Parecía el final hasta que Sarah volvió. I'm sorry to say, but the dream team is gone. We just couldn't post content together anymore knowing how people saw it, especially with the latest bull they're trying to spread. All the rumors are false, but there's nothing I can do. People are going to believe it, and I can't stop them, so we're done creating content together. I'm going to fly solo from now on. Don't get Esto es lo que tenía que haber pasado ya hace mucho tiempo. me wrong. I still love my dad. So from now on, you'll only see me. And honestly, I don't want to give these haters total victory. Después de todo lo que pasó, Sarah siguió haciendo videos. Ahora lo hace sola, en una nueva cuenta de TikTok, y sin su padre. En sus videos, Sarah se ve distinta, más tranquila, más feliz. Muchos dicen que está mejor, y no es casualidad. Verán, hace poco anunció que se fue de casa. Ahora vive sola y comienza una nueva vida. Mientras tanto, Patrick ha creado y borrado varias cuentas, pero nunca volvió a aparecer al lado de su hija. Hace poco dio una entrevista. En ella admitió haber creado la cuenta de Ariala. You know what? Fuck it. Honestly, yeah, I created the Ariel account. I finally came out and admitted to creating the Ariella AI account. Now, as far as the Literotica account, I did not create that. I wouldn't. I couldn't. I got scared because I knew if I came out and admitted to the AI account that they would then say automatically Sí, the Literotica lógicamente. account had to be mine as well. I know. Lógicamente, pero es que... ¿Por qué harías una cuenta ya erótica, tío? ¿Y la compartirías con tu hija? Hostia, tío, es que es difícil de no creer que pasa algo raro, tío. Reddit's not going to believe me. Questions about Jenna and about the purity ring video. I will try and make a video to each of those comments as I promised. I do hope that you all understand, but unfortunately not everybody's going to, and I'm going to have to deal with that. So where I go from here is completely up in the air at this point. Poco después subió un TikTok para confirmarlo, pero aún quedan preguntas. Es decir, ¿qué querían lograr Sarah y Patrick con sus cuentas? ¿Por qué dejaron de grabar juntos realmente? ¿Y de verdad había una relación enfermiza entre ellos? La historia de Sarah es triste, pero la pregunta final es si ella fue cómplice o fue manipulada. Cómplice nunca, tío. O sea, no existe una complicidad en esos actos por parte de una hija porque si se cría en eso es lo que ella entiende como correcto. ¿Entiendes? No... Vamos a ver, no puede ser cómplice nunca. La pregunta es si él realmente manipuló a la niña o abusó de ella. No si la otra es cómplice. Entonces, una persona manipulada no es cómplice, tío. No puede serlo. Inevitablemente parece que está de acuerdo con lo que ocurre, pero porque no conoce otra cosa. Y más cuando es una hija que tiene el padre la facilidad de criarla en base a eso. Pero esto son conjeturas, cuidado. Yo, viéndolo así y tal, a ver, algo raro había, desde luego, pero ¿a qué punto llegaba? Pues nunca lo sabremos. Como tampoco me gusta a mí hablar sin saber de las cosas porque es raro, porque a lo mejor sí, tenían una relación así un poco rarilla, pero no había una cosa muy extremadamente, ¿sabes? No lo sé, es que es complicado, tío, es complicado, gente. Es un tema, Joder, qué buen vídeo, en verdad, gente. A ver, los casos más perturbadores de Latinoamérica. Sabemos que en toda Latinoamérica hay un registro inmenso de cosas siniestras y perturbadoras. De hecho, hice un video especial hablando de los casos más perturbadores de México. Pero hace una semana estaba viendo una historia que me... Es que en México hay vamos. Me hizo preguntarme cuáles son los casos más perturbadores de Latinoamérica.
Bien, hoy quiero iniciar esta serie y explorar algunos de estos casos, así que como siempre iremos de lo menos turbio a lo más oscuro. Cada parto, Sociabits. Y Lu Calvo, grande con los Sociabits. Calvo, tu Hay padre. datos perturbadores sobre guerras, catástrofes o hechos mundialmente conocidos. Pero hay otro tipo de casos los cuales creo que son aún más inquietantes, y son aquellos no tan conocidos pero que suceden de forma inesperada. En este caso me refiero a un error insignificante que causó un gran caos en Colombia. Joaquín Merchan era este chico de 25 años empleado de la panadería Nutibara de Chiquinquirá, Colombia. Bien, pues Joaquín trabajaba como panadero y se aseguraba que cada noche al finalizar la jornada recibiera el cargamento de harina que sería usado para preparar el pan de la siguiente mañana. ¿Harina en Colombia? Así que la noche del 24 de noviembre de 1967 llega el camión como todos los días. Joaquín lo recibe y regresa a la mañana del siguiente día para comenzar a hornear, cuando nota algo extraño, pero no le da mucha importancia. Unas horas después sale de la panadería. Y horas después, mientras va por la calle, cae al suelo frente a todas estas personas. Pero lo peor viene días después, cuando en las noticias se descubre algo inquietante. Este es uno de los casos más extraños y perturbadores de Colombia. Pero, ¿qué sucedió aquí? ¡Oh, no! ¿Eran panes de coca? Bien, regresemos un poco. Como vimos, en la mañana del 24 de noviembre, Joaquín había recibido un cargamento de harina. Ahora, en el cargamento además de la harina venían otros costales de mercancía, y el chofer le menciona a Joaquín que también traía un encargo especial de un amigo. Luego de esto ambos se despiden, y a la mañana del 25 de noviembre Joaquín llega temprano para comenzar a preparar pan y luego hornearlo. Pero loco, con la coca no puedes hacerlo. Si fuera coca, pues ya coca mezclada con harina puede ser, claro, una puta sobredosis. Pero aquí se da cuenta de algo. Lo que llama la atención del chico es que la harina tiene un olor difícil de describir. Panes alegres. Minutos después llega Aurelio Fajardo, jefe de Joaquín y dueño de la panadería. En cuanto cruza por la puerta, Joaquín va con él y le dice que la harina tiene un olor extraño. Aurelio va hacia los costales de harina, toma un puñado y luego la huele, pero inmediatamente le responde a Joaquín que no tiene nada extraño y que todo es normal. No tiene nada raro. Luego de esto le ordena continuar preparando pan. Así que Joaquín no dice nada más y sigue las instrucciones de su jefe. Un par de horas después la panadería comienza a sacar el pan del día. Aurelio está en el mostrador cuando de la nada Joaquín llega y le dice que se siente mal. En este punto Aurelio se molesta y le dice que no tiene nada, que está muy joven para sentirse mal y que continúe trabajando. ¿What? Así que en otras palabras no estaba tomando en cuenta lo que le decía su empleado. Pero aquí es donde pasa algo curioso. Los siguientes minutos transcurren. El malestar de Joaquín escala poco a poco, pero a pesar de esto el chico sigue sacando el pan del horno y tras terminar de hornear todo sale de la tienda para entregar pan a domicilio. Aurelio se queda en la panadería. En las siguientes horas comienzan a llegar varias personas, principalmente niños que habían salido de clases y pasaban por el lugar antes de ir a casa. Llegó un momento donde la panadería se atascó de gente, pero aún así Aurelio pudo atender a todos y horas después cerró el negocio. Todo iba bien hasta que de la nada el Hospital San Salvador, el único en el municipio, comienza a llenarse de pacientes. Todo adentro era un caos. La escena en los pasillos del hospital era aterradora. Y para hacerlo peor, solo había 3 doctores en todo el hospital. Pero, ¿qué era lo que ocurría? La droga. Bien, al principio llegaron un par de pacientes que decían sentirse mal del estómago. Luego llegaron otros diciendo que tenían un fuerte dolor de cabeza. Pero en menos de una hora llegaron más de 80 personas con escalofríos, vómito y colapsando frente a todos. Lo más triste e inquietante es que muchas de estas personas eran padres que llevaban a sus hijos en brazos pidiendo auxilio desesperados. Pero lamentablemente muchos de estos no llegarían a tiempo y 100 personas terminarían perdiendo la vida. 80 de estos eran niños. ¡Hostias! Así que algo desconocido estaba atacando a la población del municipio. Pero, ¿qué era? Bien, entre todo el caos los doctores corrían y hacían llamadas a otros hospitales para pedir apoyo. Mientras hacen esto comienzan a hacer estudios, y de pronto se dan cuenta que toda esta gente ha sido envenenada. El problema es que no tenían ni idea de cómo era posible. De hecho, durante todo este día en las noticias no paraban de hablar del incidente. ¿Qué era? Esperad. Había decenas de teorías sobre lo que había ocurrido. Por ejemplo, se mencionaba que quizás alguien había puesto veneno en los tanques de agua de varias casas. Es coca. Y al beber del grifo habían ingerido esta toxina. Es farlopa. Otra teoría mencionaba que algo había sucedido con los empaques de leche y que esta estaba contaminada. Incluso se llegó a pensar que había un gran virus en el aire el cual era letal. Es fariña porque si
pasa bien desapercibido la fariña, ¿sabes? Si tú metes fariña con harina, por eso se llama fariña y no harina, ¿sabes? Entonces, yo creo, es mi teoría, ¿eh? Hizo que Sin muchos más. no quisieran Además, Colombia, gente. salir de casa en las siguientes horas. Pero como Sí, dije, mi experiencia. al final de esto morirían 100 personas y un total de 800 más habrían sido envenenadas. Las autoridades estaban desesperadas por encontrar al responsable de esto, y de hecho en los siguientes días fueron armando las Eso hizo un piezas gallego, claro. hasta que lograron encontrar al culpable. Verás. Pero lo que descubrieron fue extraño. Que igual no, pero no sé. Bien, pues resulta que luego de investigar se dan cuenta de que estas 800 personas habían consumido pan de Nutibara. Luego de esto se pensó que el pan traía heces de rata y que esto causaba que todos se enfermaran. Pero ¿Qué coño es un pan de Nutibara, gente? Pues no era la coca, ¿eh? ¿Qué es el pan de Nutibara, gente? ¿Me puede explicar alguien con conocimientos y no un paisano que no sabe lo que es? Anda Haru con el Prime. A ver, pan de Nutibara. Pan de Nutibara. La masa de pan fue contaminada accidentalmente con un pesticida organofosfo. Oh, es un pesticida. la realidad era algo mucho peor. Ahora, al llegar a Nutibara, las autoridades comenzaron a interrogar a Aurelio, pero este rápidamente mencionó que él no tenía nada que ver con la preparación Hostia, me he spoileado, sí. del pan, y que Joaquín era el responsable de prepararlos No, bueno, y hornearlos. El problema es que el chico había salido a hacer las entregas, y no solo eso. De hecho, cuando Joaquín iba a mitad del trayecto entregando pan en las casas, comenzó a correr desesperado al hospital, debido a que no aguantaba el malestar. Pero mientras lo hacía, colapsa en la calle frente a todas estas personas, y un par de minutos después pierde la vida. Así que las autoridades se habían quedado sin respuestas. Yo sigo pensando que es pero cocaína. Lo siguiente que hacen es examinar cada uno de los ingredientes en el pan. En el caso de los huevos y la leche descubrieron que todos eran frescos. Cocaína. Pero cuando llegan a la harina se dan cuenta que esta tiene un olor extraño. Cocaína. Y no solo tenía un olor extraño, sino que había partes que estaban húmedas. Aquí es cuando todo cobra sentido. Bien, pues resulta que aquella noche del 24 de noviembre aquel encargo especial que llevaba el chofer eran estas cajas con botellas de cristal, solo que estas traían algo conocido como folinol, Cocaína. un insecticida bastante poderoso y que se usa en campos de cultivo. De hecho, es tan pesticida. potente que para usarlo hay que estar en una zona ventilada, usar mascarilla, guantes y no ingerir alimentos durante su uso. Este veneno incluso tiene una gran etiqueta con un esqueleto advirtiendo que es letal. Pero lo que había ocurrido en realidad era que aquel amigo del chofer le dio estas cajas de botellas llenas de folidol. ¿Pero lo sabría? Solo que jamás mencionó que este era un veneno con el que había que ser cuidadoso. Hostia, tío. Así que durante el trayecto una de estas botellas se rompe dejando caer unas cuantas gotas encima de la harina. Luego de esto Joaquín la recibe. Al siguiente día prepara panes. Luego come uno de estos. Y Dios más tarde santo. saldría a entregarlos. Pero desgraciadamente murió en el camino. El Qué muerte más absurda, tío. Ir a comprar puto pan y morirte por esto. Dios santo de mi vida. Pídele perdón a los colombianos. Gente, que no es por ser los colombianos, que si hubiera sido en Galicia, en la panadería José Carlos, habría dicho exactamente lo mismo. El incidente de la panadería en Nutibara es uno de los eventos más siniestros de Colombia. Pero hay otro suceso el cual ocurrió en gran parte de Latinoamérica, y en mi opinión es uno de los más brutales de la historia. Durante los 70s y luego de la Segunda Guerra Mundial ocurriría un suceso inquietante entre Rusia y Estados Unidos. Este crearía una serie Kennedy. de eventos perturbadores en gran parte de Latinoamérica, A ver. y duraría más de 10 años. Pero un poco de contexto. La ideología del comunismo quería ser erradicada por Estados Unidos, así que durante este periodo nació la Guerra Fría. Ahora, aunque todo esto ya fue un conflicto que casi escala a un evento mundial aterrador, afortunadamente se pudo detener, por así decirlo. Pero desde los 70s hasta los 80s Estados Unidos lanzó varios operativos con la CIA en países aliados. Uno de estos fue algo llamado la Operación Cóndor. Esta operación fue aterradora y ha querido ser eliminada de los registros de todos los países involucrados. Lo curioso de esta operación es que nació debido a que varios países de Latinoamérica tenían miedo de que Estados Unidos usara bombas atómicas en ellos. Así que sin poder hacer nada a gran Normal. Pero no importa, son los buenos de la película, gente, porque le tiraron 2 kikos a los japoneses allí y ganaron la guerra ellos. parte de Latinoamérica fue entrenada para poder repeler atentados de todo tipo. El problema de estas tácticas es que se basaban en la represión, violencia, y en otras palabras eran terribles. Podríamos pensar que estas serían usadas para combatir las fuerzas de otros países, ¿cierto?
Bueno, no realmente. En realidad estas estaban enfocadas en ser usadas con cualquier persona de Latinoamérica que tuviera una ideología diferente a la de Estados Unidos. Pero qué malos son los nazis y los japoneses y los rusos, ¿eh? Qué malos son todos, ¿eh? Qué malos son todos. Y los españoles también, son malísimos los españoles. Pero, ¿qué tan terrible y perturbador fue este caso? Bueno, un poco más de contexto. Los países en los que se realizó la Operación Cóndor fueron Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil. Qué putado de Bolivia, Argentina, Paraguay, Bolivia. Les habéis arrebatado cualquier tipo de resort en la playa, tío. Los putos chilenos y los peruanos habéis quedado con su porción de terreno y les habéis jodido vivos, ¿eh? Qué cabrones, tío. Qué cabronazos. Uruguay y Brasil. A todos estos se les daban armas de forma clandestina y debían obedecer ciegamente a Estados Unidos. De hecho, la primera fase de la Operación Cóndor duró 5 años, pero lo perturbador comenzaría el 25 de noviembre de 1975 en Chile. Todos los países involucrados firmaron este documento, que durante años se intentó hacer desaparecer debido a lo terrible de esta operación. Por ejemplo, entre algunas de las cosas que se hacía era cazar personas entre fronteras, espiar ciudadanos y asustarlos en caso de que pensaran diferente. Pero no se parece en nada a las SS, ¿eh? No se parece en nada, ¿eh? Pero en casos más extremos se harían crímenes de los cuales actualmente no hay ningún culpable. Todo esto, para nada. Esto iría escalando. Para hasta nada, que ¿eh? meses después el gobierno de Estados Unidos ordenaría implementar otras tácticas. Qué cachondeo, tío. Pero todo esto comenzó. Las narrativas de los vencedores, gente. Os lo llevo diciendo mucho tiempo, pero me llaman loco, me llaman loco, me llaman loco, me llaman loco. Ahora, lo primero que se hizo fue crear una gran base de datos en Latinoamérica. En ella tenían información específica de grupos religiosos, movimientos sociales, personas que estuvieran en contra de este tipo de represión, y prácticamente todo aquello que levantara sospechas. Pero en otras palabras, tanto Estados Unidos como estos países comenzaron a ponerse paranoicos, así que buscaban cualquier pretexto para acusar a sus ciudadanos. Esto hizo que poco después se inventaran castigos y torturas, y es perturbador de leer. Por ejemplo, encontré historias que hablan de que a quienes encontraban sospechosos de esto, el gobierno simplemente los desaparecía, y sus familias jamás volvían a saber de ellos. En otras ocasiones también a bebés como forma de amenaza. También se habla de varias personas que fueron y luego abusadas por militares. Pero además también se llevaba a estas personas a sitios que parecían normales. Pero luego, digamos que se usaba cualquier tipo de en ellos. Aun si se descubría que estas personas eran inocentes. Por ejemplo, había un taller llamado Automotores Orletti en Argentina. Sí, Jack, lo sé. Obviamente es la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica. Porque no querían el comunismo en Latinoamérica y actuaron exactamente igual que las SS. Pero da igual, como son ellos, son los buenos como son la democracia, son los buenos de la película. Este funcionaba como uno de estos sitios fachada. Pero lo más perturbador acerca de la Operación Cóndor, en mi opinión, son los famosos vuelos de la muerte. Estos consistían en que las autoridades entraban a la casa de las familias, iglesias o lugares de trabajo. Luego se llevaban a todos a un avión, y un par de horas después, a mitad del mar y a miles de metros de altura, todos eran arrojados, hasta que finalmente morían ahogados. Para cuando terminó la Operación Cóndor en los 80, se calcula que más de 400,000 personas fueron detenidas. 30,000 más simplemente desaparecieron, y 50,000 más murieron. Como dije, uno de los casos más brutales de Latinoamérica. Pero el siguiente caso es uno de los más inquietantes que podemos escuchar. El Cartel es un podcast... Es que amigos, Estados Unidos es uno de los mayores errores de la humanidad. Con diferencia en muchas cosas. Son que obviamente ha habido civilizaciones horribles, pero... ¿Qué es lo que te digo, tío? Que son los buenos siempre, ¿sabes? Este programa siempre son los buenos. En la Mega, una estación de Colombia. Vale, gente, dame un segundo, que voy a por algo de jale y de beber. No tardo, gente, os dejo con esta imagen increíble. ¡Ya estoy, jóvenes! En el programa se presentan temas variados, pero una de sus secciones más curiosas y destacadas es una en la cual reciben llamadas de teléfono con historias de terror, sucesos misteriosos o cosas de humor. Ahora, ¿qué son las SS? De la Mega. Se vienen cositas. ¿Qué son las SS? Pues una especie de paramilitares
que trabajaban para Hitler y se dedicaban a pegar palizas y reventar comunistas. Y hacer cosas muy malas. Y que se creían superiores en muchos sentidos al resto de la población. Era una cosa muy mala. El programa siempre ha sido así, pero por ahí de 2010 Daniel y Héctor, quienes eran los conductores de estos años, estaban haciendo el programa Claro, Super Saiyajines. cuando sucedió algo misterioso. Al día de hoy no se sabe cómo fue posible esto, y de hecho el suceso sería tan perturbador que Discovery Channel lanzaría un episodio especial de esto. Pero ¿de qué les estoy hablando? ¿Aló, la amiga? Hola, ¿mi abuelita? ¿Cómo? ¿Abuelita eres tú? Abuelita, abuelita, ¿Qué es eso? No me asuste, Contreras, con sus llamadas locas hasta ahora. Qué miedo dan las niñas pequeñas, ¿me das cuenta lo que digo? ¿Quién habla? abuelita, No. abuelita, ¿Aló? Maldita sea, no me vas a asustar. ¡Aló! abuelita. Un día durante el tiempo de llamadas, a eso de la 1 AM, Daniel y Héctor toman una en la cual escuchamos a esta niña pequeña angustiada. Se encuentra hablándole a su abuelita con estos sonidos como de distorsión. Ahora esta no decía nada más, y la llamada se corta luego de casi 40 segundos. ¿Qué Al coño, principio tío? Daniel y Héctor toman esto como una broma. Claro. El único detalle extraño es que una niña de esta edad marcara a esta hora, Claro. y que no quisiera participar en el programa. La llamada no tiene nada de especial, y realmente no ocurre nada más, así que los conductores continúan como siempre hasta que el show termina. Al siguiente día comienza de nuevo el programa, y en las primeras llamadas que reciben las personas le preguntan a Daniel y Héctor qué fue esa Sí, hombre, que no le echas cuenta que podría ser perfectamente, efectivamente, Auronplay llamando por teléfono, ¿sabes? llamada con la voz de niña, y si esto se trataba de una broma. Los conductores explican que no tienen ni idea de lo que había pasado, pero de pronto la línea cambia. No, cuidado. No, cuidado. No, cuidado ahí, ¿eh? No, es creepy, gente, ¿eh? No. Bien, pues en esta segunda llamada escuchamos una vez más a la misma niña, solo que ahora parece llorar diciendo que quiere a su abuelita. Pero aquí es donde este evento se vuelve aún más extraño. Ahora, de acuerdo con varias personas que escuchaban el programa, al momento de esta segunda llamada comenzaron a ocurrirles cosas raras. Por ejemplo, a quienes se iban en coche se les apagaba el motor. A quienes estaban en casa se les iba la luz. Va. Eso es su gestión. O sea, yo siendo español y viendo que efectivamente que se vaya la luz es allí un poco normal, entonces es una casualidad que están asumiendo. O simplemente se escuchaban sonidos de golpes en las ventanas. Era un fenómeno curioso, pero aquí ocurre algo más. Luego de escuchar ambas llamadas, estas se enviaron a examinar a Edwin Robles, un especialista en psicofonías, y lo que encontró fue... bueno, veamos un poco más. Pero está al revés. Así que luego de un día de estar analizando la llamada, Edwin manda este archivo de audio reproducido en reversa, pero aquí hay varias frases. En él escuchamos que la niña dice auxilio, me muero. Nadie me quiere. Me muero. Y finalmente nadie me ve. Otro detalle que se menciona en la investigación es que de fondo podemos escuchar el sonido de llamas, como si algo se estuviera quemando, pero la verdad no logro distinguirlo muy bien. Ahora, todo esto es aterrador, pero Daniel y Héctor deciden investigar aún más. En este punto... A ver, esto es más un poco una parrollita que algo como lo anterior, ¿sabes? Tanto los Pero bueno, conductores vamos a como dejarlo, las personas que escuchaban el programa estaban Son convencidos relatos de que lo que habían escuchado fue un fenómeno paranormal. Así que aquí deciden llamar a otro especialista llamado Edwin Ocampo, un parapsicólogo y medium. Este le sugiere hacer una sesión en la cabina del programa para ayudar a esta niña y saber qué más hay detrás del caso. Pero otra cosa que sucede es que a Héctor le comienzan a dar estos dolores insoportables en la espalda, como si algo estuviera encima de él todo el tiempo. Y hay más. Al siguiente día, cuando llegan a la cabina, Héctor es llamado por su jefe Alejandro Villalobos. Sí, esto es un caso real. Cuando entra a su oficina se da cuenta que también está Daniel. Alejandro está molesto con ellos, les dice que expliquen lo de la llamada y les pregunta si esto era algún tipo de broma. Ahora, el programa era el número 1 de esos años.
y la Mega quería ser esta estación donde siempre se hablara ¡La Mega! Pero aquí es cuando Héctor y Daniel explican que no es ninguna broma y que ellos están tan confundidos como él. Finalmente Alejandro los deja ir, advirtiéndoles que mantengan la seriedad en el programa. Así que horas después la sesión comienza con Edwin Robles y Edwin Ocampo como invitados. Solo que sucede algo raro. Además de que el dolor insoportable en la espalda de Héctor, este comienza a sentir un gran calor que proviene detrás de él a su lado izquierdo. Justo al momento que siente este calor, Edwin Ocampo se congela. Vale, fuera coña. Yo sé que la gran mayoría de vosotros estáis muertos por dentro, pero pregunta seria. ¿Creéis en este tipo de sucesos paranormalísticos en los que ocurren cosas que sientes un viento de repente, un susurro, un calor, ¿sabes? Se te erizan los pelos de los huevos, esas cosas, ¿sabes? No sé, tío. Yo la verdad es que no. Yo una vez noté una cosa muy extraña. Y lo tengo que contar. Una vez me encontraba yo en la cocina y digo, hostia, siento como un ardor en el estómago raro y me sentí como con unos sudores fríos y tal. Y tenía que hacer caca. Eso fue lo que sentí. Y luego dice que puede ver a la niña, que está justo en su lado izquierdo. En este punto todos están nerviosos. Edwin comienza a decir que aquella niña tiene entre 8 o 9 años. En cuanto dice esto, una silla de la cabina se mueve sola. Ahora, de acuerdo con quienes escucharon el programa en vivo, aseguran que pudieron escuchar cómo esta silla se arrastraba. Pero ¡hostia! Hay más. Luego de esto, Edwin Ocampo logra canalizar a la niña preguntándole qué es lo que quiere. De inmediato, esta se apodera de él y comienza a pedir ayuda. Aquí es cuando revela que una noche mientras dormía comenzó un incendio. De inmediato corrió para ir por su abuelita, pero al parecer ambas fallecieron en este incendio. Luego de esto el espíritu de la niña habría quedado atrapado, y desde entonces deseaba encontrar a su abuelita para poder irse en paz. Claro. Al final de todo, Edwin logra contactar a la abuelita de esta niña, y ambas logran abandonar la sesión. Pero tanto las llamadas como todo lo que ocurrió durante esa semana es considerado uno de los casos paranormales mejor documentados de Latinoamérica. Y uno que durante años ha dejado pensando a muchos. Pero el siguiente caso es... Vale. Este caso ha sido un poco mierdero. O sea, es muy teoría. Por cierto, seguid al chaval, se llama Alex PH, puede ser. Seguid que está guay el contenido que hace. A mí me gustan estos vídeos porque, aunque yo no creo en ellos, son historias narradas que te entretienen, ¿sabes? Esta vez lo que es. Es uno de los más tristes de hoy. A mediados de los 2000, Sebastián Ignacio Álvarez, un chico de 15 años... Dios, Dios, pero fulemo este tío. Este tío escuchaba Linkin Park, tal, decía la vida es puta, voy a hacer un par de cortes. Comenzó a hacerse popular en esta red llamada Fotolog. Más tarde el Fotolog, gente. De mente enferma. Ahora, lo que llamaba la atención... ¿Cuántos de vosotros habéis sido así adolescentes? No os hagáis los duros ahora, con el pelo así para un lado, como si hubiera lamido una vaca. La atención de Sebastián era su apariencia. En esa época había varios... Mira esta fotillo así como desde arriba haciendo... como con tono misterioso. Pero el más llamativo de todos estos eran los emos. Bien, pues Sebastián formaba parte de este grupo y en los siguientes meses se volvió un icono de esta red social. No solo era el chico más seguido en todo Chile, sino que gracias a esta fama comenzó a aparecer en la televisión. Luego se lanzó como cantante y además logró completar varias giras en el país. Joder, ojo. Lo curioso de Sebastián es que es considerado el primer influencer de Chile. Hostia. Podríamos decir que era toda una... Es el primer influencer de Chile. Una celebridad. Y también sí, que había época encontrado Fotolog. una gran vida. Solo que algo sucedió. ¿Qué sucedió? En los siguientes años las modas fueron pasando, así que todos estos grupos sociales comenzaron a desaparecer. El pelo, tío. Esto hizo que las personas comenzaran a dejar de interesarse en la apariencia emo de Sebastián, hasta que finalmente desapareció de internet. O por lo menos eso se pensaba, pero adelantémonos un poco más. Para 2009 se había perdido todo rastro de Sebastián, pero un día de la nada apareció en internet. Este había creado una cuenta de Twitter. Hostia. Podríamos pensar que publicaba más cosas sobre él intentando hacerse viral otra vez, ¿cierto? Bueno, no realmente. En realidad Sebastián había cambiado su comportamiento. Es decir, en vez de ser aquel chico agradable de Fotolog, ahora era un joven adulto que se la pasaba publicando cosas ofensivas de todo tipo. Principalmente expresaba su odio contra la gente de color. La gente No desapareció, seguro se hizo cristiano. Sí, tiene pinta que ha sido cristiano, sí. Hostias. con sobrepeso y en ocasiones Se convirtió en lo que yo soy, ¿no, gente? contra las mujeres. Pero ¡Oh! aquí es donde se pone peor. Minas tontitas que me tratan de cuando les di hasta por...
A este tío le ha pasado algo muy malo. Yo creo que no tuvo suficiente amor y se ha frustrado y pues ahí está. Usuario promedio de Twitter, ¿dónde? Ahora, para sorpresa de muchos, este tipo de cosas hizo que Sebastián comenzara a tener más exposición en redes. Sus publicaciones causaban controversia. Por lo que sea. Y esto hizo que sus seguidores de hace años comenzaran a ponerse en contra de él. Digamos que era como si Sebastián pareciera estar enfurecido contra el mundo. De hecho, un par de años después, en 2011, abrió esta página en la cual publicaba fotos de mujeres con sobrepeso, y luego añadía todos estos comentarios ofensivos. Esto llamó tanto la atención que el caso de Sebastián comenzó a aparecer en las noticias. Pero aquí es cuando sucede algo terrible. ¡Wow! Bien, resulta que poco tiempo atrás Sebastián ¿Por qué es Peter Parker ahora mismo? había sido diagnosticado con trastorno del límite de personalidad. Vaya, por lo que sea. Este trastorno hacía que fuera vulnerable y a veces demasiado honesto. Es por eso que cuando publicaba no podía razonar lo controversial de sus opiniones. ¿Sabéis cuánta gente hay en Twitter con estos trastornos y estas mierdas sin diagnosticar? Lo digo como ¿por qué decir? Porque Twitter es el mundo, ¿eh? Y creedme, ¿sabéis cuánta gente en el mundo hay con estas putas mierdas que no se entera de nada? De verdad, ¿eh? Pasa que este sabe porque sabe, pero que de verdad, es una pasada, tío. Millones y millones y millones. Sí. Y de cierta forma era un problema. Pero además de ser tan odiado y es ser Peter esta Parker. persona controversial, algo que hacía que Sebastián fuera más inestable eran sus adicciones a todo tipo de sustancias. Para internet en general. De hecho, Sebastián se había mudado fuera de su ciudad para alejarse de la televisión, limpiar su cuerpo y para vivir una vida tranquila. Años más tarde, Sebastián había conseguido todo esto. Limpiar su cuerpo. ¿Decidió ducharse por primera vez? Es que sabes de la etapa de Moy. Ya nadie le reconocía. Trabajaba como estilista y había encontrado a su pareja. ¡Pero es gay! ¿Cómo va a ser gay? ¿Cómo un racista va a ser gay? Un hombre norteamericano 17 años mayor que él. Todo iba muy bien, pero en 2017 Sebastián y Michael se mudan a Curiñanco. Y meses después, en septiembre de este año, Sebastián desapareció mientras daba un paseo con su perro. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, esto es lo que hace perturbador ¡Hostia, al caso. desapareció! Es decir, al día de hoy ¡Persona Sebastián extraviada! sigue sin aparecer. No hay pistas ni rastros de dónde podría estar. ¡Hostias! Pero lo más raro sucedería un par Se de lo años bajaron, después, ¿eh? en 2019. Se lo bajaron. Bien, un día de la nada la cuenta de SoundCloud de Sebastián se actualiza. En cuanto esto sucede, muchos piensan que Mente Enferma había regresado a internet. Pero todo se volvió más confuso, porque se descubrió que en realidad un grupo de hackers se había apoderado de una de sus cuentas, así que querían causar más intriga en el caso. Pero aún con todo esto jamás se volvió a saber de él. La única pista que hay es que en varias ocasiones Sebastián le mencionó a su hermana y a su mejor amiga que no podía estar más con Michael, ya que este siempre lo trataba mal. De hecho, lo más raro del caso es que luego de esta última discusión con Michael, Sebastián salió de casa con su perro, pero días después Michael dijo que el perro había regresado solo, a diferencia de Sebastián, que jamás lo hizo. Uy. Así que muchos piensan que quizás Michael tuvo algo que ver con esta desaparición. Uy. Pero luego de esta teoría, las autoridades descubrieron que la última señal que emitió su teléfono fue cerca de un acantilado. Así que se cree que en algún momento Sebastián salió de casa, fue a este acantilado y bueno, podemos imaginarnos el resto. El caso de Mente Enferma es uno misterioso y trágico, pero el siguiente es aún más raro. En octubre de 1963 sucedió uno de los eventos más Argentina, iba a impactantes de decir. Argentina, Me faltaba el sol. y uno de los casos más intrigantes de A ver, argentinos, ¿qué habéis hecho? Así que, ¿cuál es este caso? ¿Qué vídeo tan bojón? Está guapo, son historias, Dios mío. Escúchame, tío. Inyéctate algo. Inyéctate, no sé, adrenalina en el cuerpo, que estás muerto, hijo. ¿Verdad? Bien, Dora Guzmán era esta chica de 15 años que trabajaba como empleada doméstica de la familia Moreno. En esta familia estaban las hermanas Argentina y Holly. No sé si lo dije bien, pero bien, estas viajarían para encontrarse con su padre Antonio y su otra hermana llamada Yolanda. En esta ocasión las chicas debían viajar desde Rosario hasta San Miguel de Tucumán. ¡Oh, Tucumán! Pero antes harían una parada en la finca de la familia en un sitio remoto de ¡Trancas! Bien, pues este viaje comenzó en la mañana del 21 de octubre. Pero sucedería algo perturbador más tarde. A eso de las 8 p.m. las hermanas habían llegado a la casa. Más tarde a las 9 todos se preparaban para ir a dormir. Argentina y Holly se encontraban en una habitación, su padre Antonio en otra, y Yolanda en una más. Dora estaba limpiando la casa, pero de la nada se da cuenta de este gran brillo que viene de la ventana e ilumina la habitación. Al principio no le da importancia, pero segundos después, cuando voltea y mira por la ventana, entra en pánico por lo que hay al otro lado. Mientras esto sucede, en otra habitación estaba Argentina. Se encontraba hablando con Holly,
Pero de pronto Dora entra casi muerta de miedo y les explica a las hermanas que deben venir a ver lo que está pasando fuera de la finca. Al escucharla, ambas le dicen que se trata de un autobús pasando por la zona, y luego le ordenan regresar a trabajar. Solo que Dora estaba muy nerviosa y les asegura que hay algo más afuera. Después comienza a suplicarles que por favor la acompañen y vean qué es esta cosa de la ventana, pero aún así ninguna de ellas le cree. Así que segundos después Dora sale corriendo de la habitación y entra a la de Yolanda. Solo que luego de insistirle, Dora logra convencerla, así que ambas se asoman por la ventana. Y aquí es cuando la historia comienza a ponerse más interesante. Pero además de todo, lo que sucedería después se convertiría en uno de los casos más increíbles de Argentina. Bien, cuando los otros miembros de la familia Moreno se asoman por la ventana, lo que ven son estas 5 luces. Estas se encontraban a unos 100 metros de la finca. Como era de noche y esta casa estaba sola a medio del campo, no había autos o algo que pudiera causar estos destellos. Alienígenas. Lo más curioso es que estas luces eran tan intensas que podían iluminar las zonas más lejanas del campo. Era muy difícil de explicar lo que estaba sucediendo, pero luego de esto las luces comienzan a parpadear. Luego la familia Moreno se da cuenta de que alrededor de estas luces comienzan a caminar decenas de siluetas. Lo primero que piensan es que se trata de un accidente. Mira, os comportáis como cuando una niña dice: he visto una señora en mi habitación. Y luego esa señora mata a toda la familia. Estoy todo escéptico. La niña que está loca, hay que llevarla a un internado. Luego estas cosas son reales y decís: yo lo sabía, ¿verdad? Todos lo sabíais, pero soy... ¿Por qué no creéis en estas luces cósmicas? Yo sí creo, ¿eh? Yo sí creo. Yo sí creo, gente. Yo creo que hay unas luces cósmicas que bajan y nos ven, ¿sabes? Y nos meten sondas por el ano. Y que estas siluetas eran personas y autoridades intentando ayudar. Así que sin pensarlo salen de casa. El problema es que cuando salen corriendo por el campo se dan cuenta que por encima de estas luces hay una mucho más grande y mucho más elevada. Esta tenía un color verdoso. En cuanto ven esto quedan confundidos y vuelven a entrar a la finca muertos de miedo. Pero aquí vendría lo más extraño de este suceso. ¿Qué pasó? De pronto aquella luz verde gigante comienza a acercarse a la finca. Luego todos comienzan a sentir este gran calor que incrementaba a medida que esta cosa se acerca. Seguido de esto viene un zumbido desconocido. Y segundos después comienza una neblina extraña que proviene de la parte baja del objeto. Pero de pronto notan algo más. En realidad no era un objeto, sino 3 de estos. Durante casi 40 minutos estuvieron flotando alrededor de la finca para luego desaparecer hacia el oeste. Pero ¿qué sucedió luego de esto? Bueno, aquí es donde se pone extraño. Al día siguiente la familia Moreno sale para preguntar a sus vecinos si habían visto lo mismo, pero lo increíble es que nadie sabía nada. Los Moreno estaban asustados y desesperados intentando saber qué había pasado. Y luego de un par de horas recorriendo la zona llegan a la casa de otro vecino llamado Francisco Tropiano. Cuando le preguntan si había visto lo mismo, lo único que Francisco les responde es que no vio ninguno de estos objetos, pero que sí había visto cómo toda la finca estaba iluminada y que emitía este gran resplandor a eso de las 10 de la noche. Más tarde el rumor de estos objetos se esparció por toda la ciudad, así que comenzaron a llegar periodistas, autoridades y más personas que intentaban saber qué había sucedido. Y lo que encontraron fue sorprendente. ¿Qué pasó? Al llegar al sitio todos se dan cuenta que en el suelo se encontraba esta gran marca. Era un aro de 8 metros de Entonces, diámetro. ¿qué pensáis? ¿Que la peña que cuenta esta historia se cogió una desbrozadora y se puso a hacer círculos en los praos, tío? ¿Entendéis? Esto de los círculos y tal, que bueno, sí, pues se puede ir la puta olla para... Metro marcado a la perfección en el pasto. Sí, como si hubiera quemado el sitio donde había aterrizado. Y eso no es todo. En el suelo también había un polvo extraño que era demasiado fino y tenía un color blanco intenso. Cuando tomaron las muestras de este polvo determinaron que este era carbonato de calcio y carbonato de potasio. Ahora, estos son elementos que pueden darse de forma natural, pero en este caso había grandes cantidades de estos y no había ninguna explicación Cocaína. razonable. Otro de los fenómenos fue que la vegetación de la zona se hizo de un color rojizo y luego del incidente el pasto seco en forma de aro jamás volvió a crecer. Este caso paranormal es considerado uno de los más increíbles de Argentina. Pero el siguiente es uno terrible y trágico. Pero una historia real, por favor. Un enfermero alemán que en 1961 había llegado a Chile, a una ciudad llamada Parral. Aquí comenzaría a trabajar en varias cosas. Es verdad, muchos alemanes emigraron a la Argentina, ¿no? ¿A que sí? Pero principalmente se centraría en ayudar personas.
Por ejemplo, durante toda la década de los 50, Paul había trabajado como un predicador cristiano haciendo decenas de giras por Alemania y consiguiendo así miles de seguidores. Luego de esto trabajaría ayudando a orfanatos y más tarde lograría crear organizaciones para ayudar a niños. Bueno, pues como dije, en 1961 llegó a Chile, con 300 seguidores alemanes que decidieron ayudarlo en su misión de ayudar personas. Así que cuando llegan a Parral deciden fundar algo llamado la Colonia Dignidad. Este era el proyecto más grande de Paul hasta ahora. Pero, ¿qué era esta ¡Que colonia? se dé el culo, hombre! Bueno, en esencia era un sitio retirado, tranquilo y rodeado de todos estos ríos y montañas. Es decir, para Paul era el lugar ideal para crear esta gran comunidad. Y así hacer... Secta, ¿no? ¿Esto va a ser una secta o qué hostias? Seguro, ¿eh? Algo de eso. ¿Qué dices, Scanner? Gracias por los cibits. Carola, ¿qué opinas de Stop Killing Games? Pues que sepas que la Unión Europea ha dicho hace una hora y poco que no promulgará ninguna ley para que los desarrolladores maten a sus videojuegos, pero se ha dicho que creará un código de conducta, que las empresas de videojuegos podrán decidir si implementarlo o no. Ah, muy bien. el bien en el mundo. O por lo menos... Pues a ver qué eso es pasa, lo tío, que porque se estas cosas pensaba. suelen Y evolucionar. aquí es cuando se comienza a poner complicado. Ahora, la colonia Dignidad en realidad tenía un gran secreto. Este secreto era bien sabido y todos los habitantes alrededor de Parral sabían que por nada del mundo debían acercarse a la colonia Dignidad. De hecho, la colonia estaba abierta a todo público. Prometía grandes cosas a todo aquel que Todo público, todos los niños arios. decidiera unirse. Pero aún así nadie en Chile quería nada que ver con este lugar. Y hay más. Este gran secreto de la colonia Dignidad hizo que el mismo presidente de esa época, Augusto Pinochet, se hiciera un gran amigo de Pinochet. Paul. Hostia, Pinochet. Así que, ¿cuál era este gran secreto? Bien, de los 300 seguidores alemanes que habían llegado junto con Paul, 100 de estos eran niños que habían sido traídos a Chile. Ya, le ha llamado presidente. Otros eran sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a ver, yo qué sé, Hitler podía autodenominarse como presidente. Está bien, ¿eh? Quienes habían perdido a sus padres. Paul había convencido a todas estas personas de seguirlo hasta Chile. Pero lo que no sabían era que en realidad esta persona que parecía buena era más bien un criminal involucrado en todo tipo de casos grotescos en Alemania. Pero cuando las autoridades de aquel país intentaron capturar a Paul, este huyó a Chile para continuar con sus doctrinas. Así que, en otras palabras, la colonia Dignidad era un culto dirigido por Paul. Claro. Y aquí es donde comienza lo perturbador. A los niños que seguían a Paul se les había engañado para venir hasta acá, prometiéndoles cosas como que sus padres los estarían esperando al llegar. Pero al estar aquí, Paul tenía este método el cual usaba para que los niños confiaran en él y poco a poco estuvieran a su servicio, incluso si esto era de una forma retorcida y grotesca. Solo podemos imaginar lo que Paul hacía con ellos cuando estaba a solas. Pero bien, además de esto, Paul les daba esta vestimenta especial que los hacía Son todos arios, tío. Vulnerables a su abuso. Qué pasada. Pero lo más perturbador es que Paul los amenazaba, diciendo que si hablaban de lo que sucedía mientras estaban con él, entonces sufrirían todo tipo de castigos. Y de hecho así fue. Poco a poco algunos niños comenzaron a decir lo que sucedía a los adultos, pero al enterarse de esto, Paul los llevaba a una habitación, y aquí, digamos que experimentaba en ellos con toda clase de castigos y torturas. En el caso de los adultos, Paul les había lavado el cerebro, y cuando se unieron a la colonia Dignidad los convencía de que Dios necesitaba que estuvieran en completa castidad. Es decir, que dentro de este culto no podía haber relaciones sentimentales, además de otras cosas. A todo aquel que llegaba aquí le era lavado el cerebro. Luego de esto, Paul los mandaba a trabajar en el campo sin darles descanso o pagarles. Es una persona muy persuasiva, tío. Poder convencer a todo el mundo que entra ahí y lavar el cerebro. Eso es complicado, gente. Ahora, claro, en él sí el caso podía. Que no obedecieran al culto, entonces estos eran anotados en una gran lista de pecadores, y cuando menos lo esperaban eran llevados a estas habitaciones donde sucedían cosas terribles. Y en el caso del presidente de Chile, Augusto Pinochet, la razón por la cual era tan amigo de Paul es que este enviaba a todos sus enemigos aquí. Así que, en otras palabras, el gobierno desaparecía personas. Luego estas llegaban a la colonia Dignidad, y aquí pasaban sus últimas horas de vida experimentando toda clase de castigos. Wow. Ahora podríamos pensar que esto solo duró un par de años, y alguien finalmente detuvo a este culto, ¿cierto? Bueno, en realidad no del todo. La colonia Dignidad funcionó desde 1961 hasta los 90s. Se dice que durante esta época llegaban todos estos camiones llenos de personas desaparecidas por el gobierno, incluidos niños.
Finalmente, cuando el gobierno de Pinochet terminó, Paul tuvo que salir huyendo por toda Latinoamérica, hasta que en 2005 fue atrapado en Argentina. Luego de esto le pondrían una condena de 20 años, de los cuales únicamente pudo cumplir 5 debido a que falleció. Sin duda un caso perturbador, pero el siguiente es el peor de este video. Mario Rodríguez era este chico de Perú el cual había llegado a Venezuela en 2008. ¿Peruano? ¿Conocéis esto? Ahora, cuando Mario llega a Venezuela no es bien recibido. Esto porque casi en cuanto dio un pie en Venezuela un grupo de criminales lo capturó. Y bueno, aquí comienza lo perturbador. Bien, pues Mario es llevado a esta habitación oscura y de pronto somos introducidos a este video tomado por uno de estos criminales. Ahora, YouTube no me permite mostrar nada de este video, y ahora verán por qué. Este es un video largo que podríamos dividir en 3 partes. En la primera vemos a Mario caminando en medio de todos estos criminales. Segundos después vemos cómo todos le empiezan a matar de forma brutal, además de que usan todo tipo de objetos en él. El problema de esto es que apenas sería el inicio de algo mucho peor. Ahora, en la siguiente parte del video vemos a Mario indefenso en el suelo. Luego otros criminales le colocan una peluca en la cabeza. Seguido de esto lo hacen ponerse de pie y recorrer la habitación gritando la frase "Soy la reina del arroz con pollo". El video es demasiado inquietante. No puedes decir que a uno le pusieron una peluca y le dijeron "Soy la reina del arroz con pollo" y decir que es inquietante. Y quizás uno de los más oscuros de internet. Pero bien, luego de esto comienza una golpiza aún peor que la anterior. En el video se escuchan los gritos de Mario, hasta que de pronto todo se detiene. Pero el problema y lo perturbador sucede segundos después cuando vemos la tercera parte del video. ¿Y por qué lo de la reina del arroz con pollo? ¿Por qué le han dicho eso, gente? O sea, ¿por qué es eso? Bueno, ¿O qué significa? O sea, ¿por qué? No puedo describir con palabras normales lo que pasa aquí porque eliminarían el video, pero intentaré contarlo de la mejor manera. ¿O no? Bien, en esta tercera parte Mario es colocado en medio de esta habitación Es que la mientras peluca... grita desesperado pidiendo auxilio. Hostias. Después todos estos criminales lo rodean, luego comienzan una tercera golpiza, y de la nada vemos cómo uno de estos criminales toma un objeto para luego hacer unos cortes. Pero esperen. En realidad, meses atrás Mario había huido de Perú a Venezuela debido a que se le buscaba por haber cometido todo tipo de crímenes contra menores. Solo imaginen lo peor que se le puede hacer a alguien. Bien, pues eso es lo que Mario hacía con niños. ¡Oh, que se joda, loco! ¡Hombre! El puto karma, cabrón. Hostia, Ahora, cómo ha cambiado. Cuando Mario llega a Venezuela comienza a cometer Que todos se estos joda, crímenes hombre. nuevamente. Ay, pero claro. la policía no tarda mucho en atraparlo. Y aquí es donde hay algo que deben de saber. Bien, cuando alguien llega a prisión, los demás prisioneros le dan la bienvenida dándole un castigo que sea igual al crimen que cometió. Sí, pues ojalá le rompan el culo. Así que cuando todos se enteran de lo que Mario había hecho, deciden que su castigo sería mucho peor. Sí. Y hacen con él lo que creen que es justo. Así que todo aquello que vemos en el video es lo que Mario... Ay, me parece un poco absurdo e hipócrita por parte de un prisionero, tío. Hay gente ahí que ha matado peña y que dice: "Oh, yo he matado a una abuela de 82 años, pero yo no puedo con los pedófilos. Este tío le pega una golpiza". Oye, tío. Parece un poco ridículo. Que yo me alegro de que se maten entre ellos, pero... alguna vez hizo Poco con niños. XD. Pero adelantémonos un poco más. Minutos si lo después tuyo- un guardia va pasando por las celdas, cuando se da cuenta que dentro de una de ellas los prisioneros están jugando fútbol con este objeto redondo. Solo que cuando se He dicho matar, no robar. acerca a ver qué es esta cosa, se da cuenta que en realidad es la cabeza de Mario. Así que este es uno de los casos más polémicos de Latinoamérica. Muchos dicen que Mario no merecía esto, mientras que otras personas aseguran que el castigo fue el adecuado. Pues yo creo que sí. Pronto regresaremos. O sea, yo creo que sí. Dentro de algo malo que le puede ocurrir a una persona así, creo que es un castigo adecuado, ¿sabes? No quiero ser aquí un hijo puta, pero... Me explico, ¿no?